Bendiciones, maestro Briceño, de nuevo con ustedes en el cumplimiento de este gran llamado que el Eterno me ha dado, me ha confiado, me ha entregado, he sido constituido por Él. El ser maestro no es nada fácil, siempre lo he dicho. No es tanto por en el momento de expresar la liturgia, de exponerla, sino el más grande compromiso de un maestro es estudiar el texto sagrado. Mire, se puede correr el caso de gentes que recibieron el llamado de Dios de maestros y nunca lo ejercieron, nunca lo desarrollaron, y son maestros y tienen que darle cuentas a Jesús en el tribunal, porque no le dedicaron tiempo al estudio. Cuando se subían a exponer, eran mensajes descontextualizados, desfasados de las verdades del pensamiento de Dios. Otros que ni siquiera dedicaron tiempo a los estudios, solo leyeron Biblia. No, el fundamento principal de un maestro es estudiar las Escrituras, indagar, escudriñar, ser apasionado, entregado, consagrado, apartado para el estudio bíblico. No queda de otra. Segundo estudio acerca de lo que es el aguijón de Pablo. Vaya que el primero ha tenido unas visitas en Facebook más que todo. La gente ha escrito, han dado diferentes opiniones, pero bueno, estoy centrado en lo que estoy enseñando. Sé que te estoy enseñando. Yo no leí Biblia, yo estudié las Escrituras. Es el conocido esto del aguijón de Pablo. Pablo dijo en la carta que escribe a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Mire lo que expresa Pablo al final. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me bofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! La mala aplicación que se le ha dado a este pasaje. Puedo estar seguro de que la mayoría de las personas que comúnmente dicen lo mismo, porque es un denominador común en relación a este pasaje, no estudiaron la Biblia, sino que leyeron Biblia. Uno entraron en el terreno del hiperliteralismo, que es cuando yo digo lo que la Biblia dice, tal como está escrita, la ley y así la lancé, sin tomar en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación, sin hacer una exégesis precisa, concisa, detallada. No, leí y así lancé. Otros, pues, a mí me parece, yo opino, tal vez quizás a lo mejor le dieron su propia interpretación al texto, entraron en el terreno de la eisegesis, que es cuando le das a la Biblia tu propia interpretación. ¿A ti te parece que es así? Y la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, ya lo leímos, capítulo 12, verso 1 a 9. Pablo habla acerca de un aguijón en su carne, el cual le causaba mucha aflicción. Mire, según este pasaje antes mencionado, ya te lo dije, segunda carta a Corintios, póngamelo en la Biblia, maestro, está, segunda carta a Corintios, capítulo 12, verso 1 a 9. Pero si tú vas aunado como pasaje paralelo, primera carta a Corintios, el capítulo 2, verso 3 al 5, segunda carta a Corintios 10:10, Gálatas 4:13, capítulo 4, verso 13 al 15 y Gálatas 6:11. Según algunos han afirmado, según estos pasajes que acabo de expresar, que Pablo sufría de una enfermedad crónica en los ojos, oído. Mira esta locura.
que le dejaba ciego, le hacía débil y le daba una apariencia repulsiva. Y que dicha enfermedad es producto del resplandor de la luz que lo encandiló cuando tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco. Alegan que esta enfermedad era una especie como de oftalmia crónica. Pero véngase conmigo, yo quiero el texto sagrado. A veces hay cosas que Dios te dice que no tienes que opinar, ni dudar, ni cuestionar, ni razonar, solo creer. Pero hay pasajes donde cuando tú lo lees, aunado a la iluminación del Espíritu Santo, al sentir del Espíritu, a la intuición del Espíritu, cuando el Espíritu Santo te ilumina lo que está escrito en el texto sagrado, vaya que hay verdades implícitas allí, de las cuales te voy a presentar dos. Préstame muchísima atención a esto que te voy a exponer. Como verdad paralela, voy a presentar un caso donde Jesús sanó a un ciego, pero al parecer la sanidad en su primer intento, cuando Jesús puso la mano por primera vez, no se dio en forma absoluta. Eso lo dice el texto. No se dio en forma absoluta. Jesús, viendo el caso, porque le preguntó al ciego, ¿ves? Y el ciego le da respuesta y le dice, ya vamos a leer el texto, y el ciego dice, no, Señor, no veo bien. Veo borroso, veo los hombres como árboles. Entonces Jesús, viendo el caso, reincidió a imponer las manos. Y al instante el ciego vio perfectamente. La segunda vez, perfectamente. Jesús no le dijo, mira, yo no puedo hacer nada por ti, búscate un perro y un bastón y ya. Y unos lentes oscuros, porque yo no puedo hacer nada por ti. No. Le vuelve a colocar la mano, porque cuando Dios hace una obra, oído, la hace completa. Completa. Yo me atrevo a decir, soy yo, me atrevo a decir que cuando Dios sana a alguien de un cáncer, ese tipo de enfermedad no vuelve al cuerpo, queda erradicada, se cierra la posibilidad de que esa persona muera de cáncer. Cuando Jesús maldijo la higuera, no dio fruto, punto. Esa higuera no dio más fruto. Cuando una enfermedad es erradicada de un cuerpo, porque Dios la sana, no me venga usted a decir, el Señor la había sanado, pero el cáncer volvió y murió otra vez, y murió de cáncer. Pues el Señor había sanado, tenía 15 años sin que el cáncer volviera. No, eso no es bíblico, no es escritural. Porque cuando Dios te sana, y tú no mueres de esa enfermedad. No lo hace. Dios hace las cosas completas, extirpa, desramifica, quita la enfermedad del cuerpo. Mi pregunta es esta. Si con el ciego Jesús no dejó la sanidad a medias, no lo dejó sorocho, ¿por qué con Pablo sí? Véngase conmigo. ¿Por qué con Pablo sí? O sea, lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. ¿Por qué con Pablo sí? A Pablo, según muchos lectores, digo lectores porque eso es leer Biblia, eso no es estudiar las Escrituras. Según muchos lectores de la Biblia, el Señor dejó a Pablo medio enfermo para estarlo probando, enseñando, humillándolo y mostrándole su perfecta voluntad durante toda la vida en el ejercicio de su ministerio. Esto lo exponen mucho. ¿Usted cree en ese Dios? Ese es el Dios que usted tiene, el que le sana una enfermedad pero lo deja medio sorocho, el que te levanta de la silla de rueda pero te deja en muletas, caminando a tientas, con dolores en las coyunturas, tú sabes, ¿no? Ese
Ese no es el Dios del texto sagrado. Eso no me lo presenta el texto sagrado. Mire cómo dice el texto. Vino luego a Bethsaida. Eso está en Marcos capítulo 8, verso 22 al 26. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, no veo muy bien, veo borroso. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, reincide, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos claramente. Hoy, ¿cómo? Claramente, no lo dejó sorocho, porque para él sí, para Pablo no. Y veía claramente a todo. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Vete a tu casa y cuéntale a los tuyos. Esta es primera verdad paralela. ¿Por qué para este ciego funcionó el asunto y para Pablo no? Según. Lo otro del caso es que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, si tu hijo te pide un pan, le das una piedra. Si te pide un pez, le das una serpiente. Si te pide un huevo, le das un escorpión. Es una pregunta que le pudieron decir en sus mentes, de ninguna manera, Señor. Y Jesús les dijo, si vosotros siendo malos, oído que Jesús está hablando con sus discípulos que no habían sido regenerados. Jesús no había ido a la cruz, no había resucitado, no habían sido regenerados, no tenían justicia, no tenían vida. Tenían la simiente satánica que es el pecado y tenían la naturaleza satánica que es la muerte. Caídos en Adán. El único que estaba en la justicia de Dios, en la vida de Dios allí era Jesús. Todos los hombres estaban caídos en Adán, menos Jesús. Por eso Él vino a rescatarnos. Jesús dijo, si vosotros siendo malos, o sea, teniendo la simiente satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte, o sea, si ustedes siendo hombres caídos en Adán, es lo que quiere decir el texto, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Óigame, ¿cuánto más mi Padre que está en el cielo no te dará las cosas buenas que le pidas? Si le pides a mi Padre un pan, te da un pan. Si le pides un huevo, te da un huevo. Si le pides un pez, te va a dar un pez. Todas las cosas fueron creadas por causa del hombre. Dios no te las va a negar. ¿Dónde está la verdad paralela, maestro, en esto? ¿Será que la bondad de ustedes le pregunta Jesús a sus discípulos, aquí presente, ¿será que la verdad, la bondad de ustedes puede sobrepasar la bondad de mi Padre? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo es que hay quienes dicen en forma tan descarada? Porque una persona que diga eso no conoce a Dios. Perdónenme, usted no conoce a Dios. Una persona que diga que Dios puso el aguijón a Pablo como una enfermedad para estarlo probando, para estarlo enseñando, para mantenerlo humilde y quebrantado, para mostrarle su voluntad por toda la vida, porque eso vino de Dios, sea que Dios lo permitió, o sea que Dios lo causó en el peor de los casos. Ese es el Dios que tú predicas, ese es el Dios que
que tú conoces y que desconoces al verdadero Dios. Esa es la percepción que tú tienes de Dios, del Dios de la gracia, del Dios que te amó y que amándote tuvo compasión, y que teniendo compasión se movió a misericordia, y que moviéndose a misericordia manifestó su gracia, y que manifestando su gracia te dio su perdón, y que perdonándote te regeneró, y que regenerándote te hizo su hijo, para después estarte matando con enfermedades y estarte probando con enfermedades, según tu interpretación. Eso es un descaro. Eso es atribuirle a Dios cosas indolentes. Eso es no conocer a Dios. El Dios de la gracia, no conocerlo. No. Yo un padre así no lo quiero. Usted está oyendo, un padre así no lo quiero. Ese no es la paternidad de Dios. Ese no es el padre. Eso es ser un padrastro, un desgraciado. Ese es el Dios que muchos tienen como padre. Y eso es lo que predican. Y por eso cuando vieron una enfermedad sobre ellos que invade su cuerpo, no son sanos, porque esa es la percepción. Perdóname. ¿Cómo tú le vas a estar pidiendo a Dios que Él te sane de una enfermedad cuando Él te la puso, según tú, para probarte, para enseñarte, para guiarte, para instruirte, para formarte el carácter, para quebrantarte, para humillarte? A mí se me acercó un hermano. Me dijo: maestro, vengo para que ore por mí. Siempre que yo voy a orar por la persona, me gusta conocer la percepción que ella tiene acerca de la enfermedad. ¿Cuál es el conocimiento? Y me dijo, en la pregunta que le hice, y esa enfermedad, hermano, me dijo: maestro, creo que Dios me está probando con esta enfermedad y la ha permitido en mí. No me dijo que la puso, pero me dijo: la ha permitido en mí para enseñarme grandes cosas. Y yo le dije: hermano, por favor, vaya y siéntese. Me dijo: no va a orar por mí. No, porque si la enfermedad vino de Dios, Dios la puso o la permitió para enseñarte, para humillarte, para mostrarte su voluntad. Pues quédate con la enfermedad. No me metas en problemas. No vaya a ser que yo ore y sanes y te saque de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, de la enseñanza de Dios, de la intrusión de Dios y del quebrantar de Dios. No. Siéntese y quédese con la enfermedad para que aprenda lo que Dios quiere que aprenda. Que vas a aprender a morir. Porque eso no viene de Dios. Entonces no entiendo cómo se expresan de esa forma. Esta suposición se ha usado a menudo como un argumento contra la enfermedad en la sanidad divina. El aguijón de Pablo, porque si a Pablo Dios lo probó, ¿qué queda de nosotros, maestro? Un apóstol que escribió 3 epístolas, que fue traspuesto hasta el tercer cielo y que se le enseñaron tantas cosas y Dios lo enfermó, ¿qué queda para nosotros, maestro? No, por favor, no piense así. Entonces, esta suposición se ha usado a menudo como argumento contra la fe en la sanidad divina y también para tener base y resignarse a una enfermedad y no luchar contra ella. Pero vamos a analizar algunos aspectos que niegan tales afirmaciones. Vamos a empezar a estudiar el texto desde el punto de vista etimológico, pero lo vamos a hacer en nuestro próximo estudio, ¿ok? Maestro Briceño se despide de ustedes. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.